Bien, comenzamos con la sesión 7 de Excel. En este caso vamos a ver el menú fórmulas y vamos a ver algunas de las fórmulas que tenemos en la biblioteca. Primeramente vamos a aprender cómo escribir una fórmula básica de las operaciones suma, resta, multiplicación y división para que conozcamos la sintaxis de una operación básica, que nosotros sepamos escribir esa fórmula. Bien, aquí para la suma vamos a iniciar siempre poniendo un igual. Esto le indica a Excel que va a hacer un cálculo, que vamos a escribir una fórmula, no es un dato numérico y no es un carácter. Bien, después del igual vamos a poner los datos con los que vamos a hacer la operación. En este caso el primer dato está en B3. Ponemos B3 y el símbolo más. Luego vamos a sumar el dato que está en B4, ponemos el símbolo de más y finalmente B5 y damos Enter. Ahí ya nos está haciendo la operación de suma. Para la resta ponemos el igual, escribimos la primera referencia del primer número, en este caso es D4, el símbolo de guión medio, D5, D4 menos D5 y nos da el resultado. En multiplicación igual, ponemos el igual, en este caso estamos en la columna F, es F4, el asterisco, F5, F4 por F5. Y finalmente la división, ponemos el igual, estamos en la columna H, H4, entre con la diagonal, H5 y listo. Aquí en la parte de abajo les escribí las fórmulas, pero obviamente tienen que escribir la referencia de dónde está su dato, si está en la columna F o en la G o en la H, etc. Bien, entendido una vez cómo se escriben las fórmulas, vamos a pasar a ver las fórmulas que están en las funciones de la biblioteca. Están divididas por colores, por áreas, aquí hay más, son muchísimas, son miles. Y vamos a empezar con las lógicas de sí, error y sí. Bien, en Excel cuando dividimos un número entre 0 nos sale este error. Pero podemos configurar el error a que no nos aparezca esto, sino que nos aparezca algo más. Bien, entonces aquí vamos a querer el resultado, nos vamos a lógicas, sí, error, y me pregunta el valor. Bien, en este caso estamos haciendo esta operación de C9 entre C10, en el que nos muestra esto Excel. Pero lo que queremos que nos muestre es que se diga no se puede. Y damos a aceptar. Entonces aquí ya tenemos la leyenda no se puede. Si se fijan, aquí está la fórmula. Aquí está la sintaxis en la parte de abajo, por si se pierden en el cuadro de diálogo. Pero igual como dice no se puede, puede decir cualquier otra oración que ustedes quieran. Bien, después nos pasamos a la fórmula sí. En este caso vamos a hacer una comparación de estos tres números. Vamos a compararlos. Si son mayores que 6, entonces nosotros vamos a poner la leyenda ya sea aprobado o reprobado. Bien, entonces vamos a empezar con este número. Y nos vamos a fórmulas, quedamos que es una forma lógica y elijo la fórmula sí. Bien, primeramente tengo que poner de dónde estoy tomando la comparación, de qué número. En este caso es este número y tiene que ser mayor que 6
Si esto es verdadero, va a decir aprobado. Y si es falso, va a decir reprobado. ¿Sí? ¿De dónde toma la información? De esta comparación. Podemos usar el mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual. Aquí le vamos a dar a aceptar y me pone que este número, como es mayor de 6, es aprobado. Aquí está la fórmula por si la necesitan revisar. Ahora, esta misma fórmula yo la voy a arrastrar hacia la derecha para que se copie con la referencia de los últimos dos números. 4 me aparece reprobado y 10 me aparece reprobado. Si aquí yo cambio el número a 6, me aparece reprobado. ¿Sí? Si aquí yo cambio el número a 10, me aparece aprobado. Entonces la fórmula es flexible de acuerdo a los datos que nosotros estemos modificando. Bien, de las fórmulas estadísticas vamos a utilizar el contar A y el contar sí. Bien, el contar A cuenta todos los datos que tengamos en un área. No importa cuántas filas son, cuántas columnas son. Entonces, en esta celda, yo voy a contar a todos los datos, numéricos, caracteres, todo lo que no esté vacío. Y le voy a indicar el área. En este caso es esta área. Ese es el único dato que voy a utilizar. Le doy a aceptar y me dice que hay 6 datos. ¿Sí? Aquí tenemos 3 datos de carácter, de letras y 3 de números. Si yo borro uno, me aparecen 5. Si lo vuelvo a poner, me aparecen 6. La fórmula se adecua a mi cantidad de datos. Bien, aquí tenemos contar sí, la función contar sí. Me va a contar los datos que cumplan cierta característica. ¿Sí? En este caso, vamos a buscar de una lista de precios todos los precios que sean menores a 21. Bien, nos colocamos donde queremos el resultado. Nos vamos a contar sí y le ponemos el rango. El rango es el área de datos, en donde están los datos que vamos a trabajar. Seleccionamos el área y el criterio va a ser menor que 21. Le damos a aceptar y en este caso hay dos elementos que yo tengo en esta lista menores a 21, que son estos dos. Si yo lo aumento, entonces únicamente me va a mostrar 1. Aquí lo regreso, me muestra 2. Bien, en la fórmula, ahora vamos a ver una fórmula de días. Vamos a poner el ejemplo de un inicio de la pandemia hasta el día de hoy. Bien, ¿cuántos días han transcurrido? Bien, entonces nos vamos aquí a la función días. Y nos dice cuál es la fecha inicial. Bueno, le damos clic en la celda donde está la fecha inicial y la fecha final, le damos clic en donde está nuestra fecha final y le damos aceptar. Aquí nos muestra en negativo porque estamos restando el más grande después, pero son 94 días del 18 de marzo al 20 de junio. Si lo comprobamos, pues aquí podemos restarle a marzo, le restamos los 18 días, nos quedan 13, son 13 de marzo, 30 de abril, 31 de mayo y 20 de junio. Hacemos la sumatoria y efectivamente son 94 días. ¿Sí? Esto es nada más para comprobar. Bien, la función reemplazar texto. En esta función
nosotros podemos utilizarla para agregarle algo a una lista de nombres o a una lista de datos que tengamos. Si, por ejemplo, yo quiero crear unos personificadores con nombres de personas que ya tengo, entonces en el grupo de la familia de texto busco reemplazar, ¿sí? Y aquí primeramente me va a pedir dónde está el texto que voy a trabajar. Le doy clic aquí porque es en esa celda donde está el nombre. Luego, ¿dónde va a iniciar el reemplazamiento? ¿En qué lugar de la cadena de caracteres? En la posición número 1. Quiero que inicie el enunciado. Ahora dice aquí cuántos caracteres va a reemplazar. En este caso no quiero que reemplace nada, quiero que sume una palabra a la que ya está. Y el texto nuevo es doctor, que es como un prefijo. ¿Sí? Le voy a poner un espacio para que no me lo junte con el nombre. Le doy a aceptar y entonces aquí ya me pone doctora Nancy. Si yo arrastro, doy clic y arrastro la fórmula hacia abajo, entonces se copia y me va a ir adecuando cada nombre, ¿sí? Le está agregando un prefijo al nombre que ya tenemos. Bien, casi cualquier cosa que quieran hacer en Excel va a tener alguna función siempre y cuando sea de algún cálculo. Ya vieron varios ejemplos. Si yo, por ejemplo, tengo nombres y apellidos separados, puedo suponer que hay una función que los junta. Entonces, lo que haríamos sería irnos a Google, escribir cómo juntar nombres y apellidos en Excel y seguramente vamos a encontrar una función que lo va a hacer por nosotros. De ahí, lo que tenemos que hacer es irnos a Excel y nosotros, si ya sabemos que la función se llama concatenar, entonces la buscamos, le ponemos concatenar, le decimos que la busque y aquí la encontró. Entonces agarramos la función y nos dice, aquí nos está explicando abajo cómo se usa. ¿Qué va a concatenar? Bueno, primeramente el nombre, luego el apellido paterno y luego el apellido materno. Y como ya no tengo más palabras, le doy a aceptar. Aquí me está juntando los tres nombres. Si yo quiero que tenga un espacio, se fijan, podemos editar esta fórmula. Por eso es necesario que sepamos cómo podemos nosotros editar fórmulas. Yo le voy a agregar aquí unas comillas en donde haya un espacio para que no me junte los nombres. Y ya están separados.